Yeshua HaMashiach, Jesus Christ is the Messiah. Yeshua HaMashiach, he's the roaring lion of Judah, and he's holy, he is Lord. Yeshua HaMashiach, Jesus Christ is our Redeemer. Yeshua HaMashiach, he is the Savior and our healer, and he is holy, he is Lord. Al aire. Hola a todos, hola a todos, bienvenidos a Derribando Fortalezas, le habla Moraima Oliva, gracias por estar aquí esta tarde. Disculpen que teníamos unos problemas técnicos, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí esta tarde hermosa. Y bueno, miren, les muestro acá, estamos en Lisboa, les muestro acá, aquí se da el romero como monte y me encanta esa planta porque es medicinal, además que su aroma es exquisita y todas las mañanas el aroma es especial, exquisito, tanto para la cocina como para hacer té y para desinflamar, también para lo que es la caída del cabello. Bueno, me encanta el romero. Les doy la bienvenida a todos esta tarde hermosa, Derribando Fortalezas. Hoy quiero contarles parte de mi testimonio con la ayuda de Dios, y así esto sea para ustedes de edificación, para todas las personas que no pues conocen aún a Cristo, y para todos aquellos hermanos y hermanas que conocen al Señor, que este testimonio sea de edificación y pues aumente nuestra fe, y aquellos que pues no conocen al Señor vean que tenemos un Dios bueno, poderoso y que nos ama a todos. Yo, como les había dicho anteriormente, y había colocado, gracias a mi esposo que me está apoyando muchísimo en todo esto, lo que es la imagen, los videos, todo lo que ustedes ven es por la producción de mi esposo, y le doy gracias a Dios por su vida porque me está ayudando muchísimo con todo esto. Y bueno, ahora, como les estaba comentando, anteriormente les había comentado que iba a estar haciendo estos videos contándoles a ustedes mis testimonios, y quisiera hoy decirles cómo fue que yo inicié en esto, cómo fue que yo inicié en aquello, mejor dicho, en aquello del espiritismo, porque como les había comentado a veces que pues yo era espiritista, era medium espiritista, y no fue algo que empezó como un juego. Primero, bueno, les voy a contar desde el principio, porque es mucho. Le contaré una primera parte. Primero es que en mi familia, mi abuela tenía estas creencias del espiritismo, y saben, todas estas cosas que son muchas creencias que están en nuestras casas, de que, por ejemplo, de que tenés que tener una cinta roja para que te proteja, esas cuestiones que, cuidado que no se te caiga o no se te derrame la sal y el café, todas estas supersticiones eh, que existen pues en nuestros hogares, en la mayoría de los hogares latinoamericanos, y también aquí en Europa he visto que también hay mucha superstición. Y además de lo que es superstición, también ella pues tenía un altar a donde allí adoraba varias imágenes de que son muy populares en Venezuela, María Lionza y todas estas cortes indias y todas estas cosas, eh, cortes africanas, corte india, todo esto ella lo adoraba y tenía allí su altar. Entonces, claro, yo fui también aprendiendo y viendo todo lo que ella estaba haciendo.
De acuerdo, lleva un minuto, disculpe. Entonces estaba verificando si estaba saliendo al aire y si había alguien allí conectado. Bueno, igualmente les comento que en ese tiempo pueden ir igualmente haciendo sus preguntas, los que se vayan conectando, Dios les bendiga y pues síganos y compartan estos videos para edificación de todos. Fíjense, mi abuela creía en esto, mi abuela creía en todo esto, como les estaba comentando. De acuerdo, un minuto que estamos por acá. Estas son las circunstancias de estar en vivo. Bueno, fíjense, mi abuela, como les estaba diciendo, ya creía y ya fumaba tabaco, creía en todas esas cosas y además que eso venía de atrás, porque mi bisabuela también, o sea, mi familia, por ahí está Teresa, la gata que nada le interesa, una gatita que está por ahí traviesa. Bueno, como les estaba comentando, ella, mi bisabuela y todos estos antepasados míos por parte de mi mamá y también por parte de mi papá creían mucho en esto, como mucha gente que consulta mucho que las cartas, tabaco o el tarot, que son las cartas, o la lectura de la borra del café, o todo este tipo de consultas de adivinación, porque estaban interesados en ver su futuro o estaban interesados en resolver algún problema. Y como la gente se afana hoy día que quiere saber alguna cosa y entonces acude a este tipo de sitios. ¿Quieres? Nos paramos aquí para que hay un poco de menos sol. Entonces, fíjense, disculpen. Bueno, ya me cuenta mi mamá, que también es cristiana, gracias al Señor y para la gloria de Él, que nos sacó de todo esto. Me cuenta mi mamá que, fíjese, uno de mis tatarabuelos, pues el abuelo de mi bisabuela, él también no sabía leer, no sabía escribir, pero él sabía hacer, bueno, cantidad de cosas que hasta se convertía en cosas, en animales, en cosas. Mira, ya viene Teresa. Ella es la que nada le interesa. Ella me ama y yo la amo también. Entonces, como les iba contando, que se convertía en animales y parecen cosas mitológicas, pero yo después sí supe que pues una persona que haga pacto, pues sí es capaz de hacer estas cosas. Voy caminando con un poco de cuidado porque tengo un pie lastimado, que tengo hoy por lo menos es mi último día de reposo, estoy allí poco a poco mejorando de mis pies, con el favor de Dios que ya no se me inflame más. He guardado mi reposo con ustedes aquí. Miren, una higuera. Y allá hay otra. Al final hay otra higuera. Al final hay otra higuera y hay muchos árboles aquí. Bueno, aquí por lo menos estoy un poquito más cómoda con mis pies. Entonces, claro, todas estas cosas parecen mitológicas y puede que a muchos les cause risa, pero sí, una persona que haga un pacto con el diablo pueden hacer muchísimas cosas malas que uno no se imagina. No es porque el diablo tenga un poder superior, no, sino que el diablo quiere imitar a Dios. Dios no nos va a convertir a nosotros en ninguna cosa, porque Dios no actúa de esa forma. Pero sí, el diablo busca de imitar al Señor. Vamos a buscar aquella sombrita que está allá, donde está el árbol de olivo. Entonces, fíjense, me inicié con todo esto
jugando, y es un llamado de atención para, pues, para los padres, que yo veía que mi abuela, por lo menos si ella se le perdía alguna cosa, ella hacía un péndulo con un anillo y una hebra de cabello de una mujer virgen, y claro, agarraban mi cabello. Yo era una niña. Entonces, vamos para allá que hay más sombra. Y entonces, eso lo usaba ella como para ver si algo, por ejemplo, se había perdido, quién se lo había robado, o, o para utilizarlo para hacer preguntas y solamente el péndulo te podía decir sí o no. O si tú preguntabas por alguna cuestión de alguna de las personas, si alguien que está allí hizo alguna cosa, entonces el péndulo señalaba a la persona. Entonces yo lo veía interesante y era una niña, claro, y me puse a jugar con eso y yo sentía la presencia de alguien que iba y que me estaba hablando. Entonces yo pensaba que eran cosas mías de locura, pero no, porque después me empezó a enseñar ese demonio, porque era un demonio, y me empezó a enseñar muchas cosas que luego yo aprendí a, a leer, pues, y ver la vida de las demás personas, y pues a tener ese espíritu de adivinación. Pues me endemonié jugando, jugando con un péndulo. Así empezó. Entonces, en ese tiempo pensaban que, claro, que yo estaba loca, mi mamá estaba muy angustiada porque ella no creía en nada de esas cosas. Mi papá sí creía mucho en brujos, y entonces ellos querían llevarme para un psicólogo, pero luego llegó a la casa una amiga de mi mamá que le llevó, fue un amigo más brujo que los brujos, y él utilizaba un medallón. Y yo en la casa de mi abuela veía muchas cosas, pues veía una niña que me hablaba, veía un hombre, a veces es terrible, ¿no? Esto, porque no, para mi mamá era como decir los amigos imaginarios, pero no eran ningunos amigos imaginarios porque me atormentaban. Cuando yo dormía me asustaban, tenía pesadillas terribles, veía a la niña que entraba al cuarto y pasaban cosas horribles, como el exorcista horrible, que, bueno, una vez vi que entró esa niña, y yo esto se lo he contado a algunas personas y muy íntimos, pero así no, porque, porque fue horrible para mí. Esa niña entró y luego estaba como arrodillada rezando, y siempre la veía todas las noches, hasta que un día mi papá me dijo, cuando la veas, mi papá es maracucho, cuando vos la veáis, agarrá y, eh, y te sentáis, la miráis bien, y después si cerrás los ojos y decís, esta es mi imaginación, esta es mi imaginación, esta es mi imaginación, y cuando lo abráis ya no va a estar ahí. Entonces yo estaba llena de valor y vi la niña que entró, que se arrodilló, ella se arrodillaba al lado de la cama de mi hermano, que se arrodilló, y yo me senté y la miré, y cuando ella volteó no tenía rostro, era como un humo. Y yo dije, y cerré los ojos y dije, esta es mi imaginación, esta es mi imaginación, esta es mi imaginación. Cuando yo abrí los ojos, volaba la cabeza de la niña. El cuarto empezó como que si hubiese dentro del cuarto un ciclón, y todo empezó a dar vueltas, y yo, claro, gritaba del pánico, y vi que el reflejo, porque donde vivíamos era un techo, y vi el reflejo de que venía mi mamá. Cuando mi mamá abrió la cortina de mi cuarto, todo se puso en su sitio y es como si no estuviera pasando nada. Y yo siempre tenía pánico. Ya cuando yo veía que empezaba a oscurecer, ya yo tenía pánico, tenía terror, porque yo veía, me veía esos muertos, pues veía esos, y por lo menos después que me acostumbré a verlos y a hablarles, porque no tenía escapatoria, yo decía, bueno, ya soy así, y sentía que no tenía ninguna escapatoria, entonces les hablaba, y entonces así fue que empezó ese camino terrible para mí de tormento, porque
cualquiera diría que chévere, porque puedes ver, que puedes hablar. Mucha gente iba a la casa a consultar que porque quería hablar con su familiar muerto, y yo lo que hacía era decir el nombre de la persona y el apellido, y prendía una vela y entonces veía a la persona y hablaba con la persona y la describía para que vieran que era verdad que yo la estaba viendo, y mucha gente quedaba asombrada. Incluso yo conocí así a mi esposo diciéndole muchas cosas que habían pasado en su vida, y él estaba asombrado, él se burlaba de mí, y después cuando yo empecé a decirle las cosas, entonces estaba asombrado de mí. Por eso es que cuando yo empiezo en Cristo, él me hacía oposición porque a él le gustaba que yo sabía esas cosas, y él prácticamente tenía una bruja en su casa y le consultaba gratis. Entonces era terrible de verdad para mí, porque yo por lo menos le expresaba a mi familia, yo quiero ser una persona normal. Yo quiero ver a la gente y no saber nada de esa persona. Yo quiero entrar a una casa y yo no quiero ver nada, porque escuchaba constantemente que hablaban, veía a la gente y sabía que iba a pasarle, sabía cosas muy dolorosas que después les contaré, supe muchas cosas dolorosas. En cuanto a lo que me estaba pasando en la casa, que les comentaba de esa niña, eh, fue este brujo que les estaba diciendo para no, para irle contando. A veces son cosas vergonzosas contar así, porque mucha gente no cree en esto, pero de verdad que yo no tengo por qué decir una mentira, sino que digo todo lo que viví, y realmente que viví, y muchos testigos hay, entre ellos mi familia y amigos allegados que no son cristianos. Y muchos amigos tengo que aún están en espiritismo y santería y saben de esto, incluso los consulté yo, y saben de esto, y no tengo por qué mentir y no tengo por qué convencer pues a nadie, sino que digo la verdad de lo que yo viví, para que entonces si tú estás en algo así parecido, sepas que sí hay libertad, que sí hay quien nos libera, que sí hay un Dios poderoso que nos ayuda y que nos libera, porque a mí me liberó. Fue lamentablemente que no teníamos, o no hubo en ese momento alguien que le hablara a mi mamá de Dios. Y además que si le hablaban de Dios, ella cerraba la puerta, porque mi mamá era atea y ella no le gustaba escuchar. Ella decía, yo creo que allá arriba hay un Dios que para abajo ve. Así era que mi mamá creía en Dios. Entonces, o ella nos bautizó porque es una norma que si tú naces te bautizan para que no seas endemoniado. Pero igualito yo me endemonié, jugando, como les dije, jugando. Este demonio me enseñó cosas que después yo le iré contando, porque yo lo veía después que yo fui creciendo, ya como nadie pudo hacer nada por mí, prácticamente me hice como los amigos de ellos, que ya le voy a comentar eso. Fue un brujo que él sabía varias lenguas, no sé, que era súper mega, se lo presentó una amiga de mi mamá, peruana, se lo presentó a mi mamá y le dijo, es que esa niña es bruja de vientre, le decía a mi mamá, ella es bruja de vientre, te voy a traer un amigo que él sabe para que te ayude, que yo no sé qué. Y mi mamá estaba desesperada porque su hija estaba loca, porque yo le decía lo que veía, yo tenía mucho tormento, de verdad que fue muy triste, pero Dios mío, cada día de mi vida te doy gracias por liberarme y salvar a mi hijo de que de que pues él no padezca todo esto que después les voy a contar. En fin, fue el brujo. Y yo en mi casa veía esa muerta, esa niña que era horrible de tormentosa, que quería jugar conmigo y me salía en forma de esqueleto, era como las películas de terror, igual. Yo veía una señora, veía un hombre joven, o sea, yo veía mucha gente, y además de los que iban a casa de mi mamá, también les veía los muertos que tenían encima. Y cuando fue este brujo, él tenía un medallón, y yo me acuerdo, yo tenía como, no sé, como 6 años, porque no habían ni nacido mis hermanitas, tenía como 6 años, 5 años de edad. Entonces el brujo empezó a describir a todos los muertos, a los espíritus que estaban en la casa, y empezó a describirlos. Cuando empezó a describir a cada uno, porque él también los podía ver, toda mi familia se me volteó y se me quedó viendo así como si yo fuera un monstruo. Y yo sí sentí alegría, porque yo dije, no estoy loca, es verdad.
es verdad que me asustan, es verdad que me atormentan, es verdad que no me dejan en paz, no podíamos ni comer. Nosotros, mi hermano y yo, mi hermanito, nos sentábamos en la mesa y mi hermano mayor, que está ahora en la gloria de Dios, nos sentábamos a comer y mi mamá nos dejaba allí, entonces nos las pasábamos peleando. Y un día nos encendieron a piedra y estábamos en la mesa comiendo una sopa y nos tiraron una piedra y empezamos a pelear entre nosotros. Y entonces mi papá se molestó y dijo, bueno, pongan las manos encima de la mesa y regañándonos a todos. Y cuando lo hicimos, nos encendieron a piedras a toda la familia y todos salimos espantados. Esas cosas pasaban en la casa. Era horrible, claro, sucedían porque había una puerta abierta, como les dije. Habían allí, mi abuela creía en eso y mis antepasados también creían en eso. Y esa casa, pues allí hicieron muchas cosas de hechicería desde antes de que yo naciera. Entonces, lo que le estaba contando del brujo, perdónenme que vaya para atrás y para adelante, es que me voy acordando y les voy contando. Y me voy como relajando porque a veces me siento como vergonzoso, pero bueno, el Señor dice que cuentes lo que era, como le dijo al Gadareno. No, el Gadareno le dijo, déjame irme contigo. Claro, me imagino la alegría de ese hombre que al fin se sentía un ser humano normal, libre. Y le dijo, déjame irme contigo, yo no me quiero quedar aquí. Y el Señor le dijo, ve y anda y di lo que hice contigo. Vengo y digo lo que hizo el Señor conmigo, por Dios. Entonces, fíjense, el último de uno de los demonios esos que estaban en la casa, porque no son muertos, no son espíritus, porque cuando uno se muere hay un cielo y hay y pues hay el cielo y está el infierno. Miren esta vista y les sigo hablando. Y hay un cielo y hay un infierno. Y cuando uno muere o va para el cielo o va para el infierno. Lo que aquí realmente nosotros vemos son demonios, son demonios. Los demonios toman muchas formas y eso les voy a ir contando. Yo no soy experta en nada de esto, sino que doy mi testimonio, lo que yo viví y lo que Dios hizo por mí. Y busco en la Biblia lo que el Señor ha hecho por mí y por qué lo ha hecho y por qué me liberó. Entonces les cuento que este espiritista, este grupo, agarró y vio todos los espíritus, los demonios que yo veía, y uno de ellos, de esos demonios, era muy alto. Y el hombre estaba diciendo que eso fue impresionante y mi papá me regañó y me mandó a casa de mi abuela porque es una casa que queda un piso alto y donde vivíamos nosotros era como al fondo hacia abajo y el hombre levantaba el medallón y decía es alto, es alto, es alto, es tan alto, muy alto. Y el brazo, el demonio se lo colocó hasta el techo, horrible, y temblaban los tubos de la casa y el techo como si hubiera un temblor, fue horrible. Entonces, bueno, dejo hasta ahí, voy a dejar hasta ahí esta parte del testimonio porque les quiero decir algo, que Dios es poderoso. Les voy a ir contando esto, pero no quiero dejar de decirles algo muy importante porque muchas personas que escuchan pueden que vean nada más esta parte de este video y no continúen viendo pues las otras partes del testimonio que yo quisiera que supieran. Entonces, antes de irte, te quiero decir, porque puede que me haya extendido, no sé, pero quiero decirte que Dios es es el todopoderoso, es supremo, es Señor sobre todas las cosas, Dios del universo. Y que yo, que veía los demonios, que veía los muertos y hablaba así con ellos, como la bruja de Endor que aparece en la Biblia, que Saúl consultó con ella para poder hablar con Samuel, que ya estaba muerto. Y Saúl cometió ese pecado de desobediencia delante de Dios porque él estaba apartado del Señor haciendo como él quería, no quería obedecer. Dios nos manda a que no hablemos con muertos, a que no consultemos con brujas ni con hechiceros. Esto está, ya les voy a decir, en Deuteronomio y se los voy a leer por acá. En Deuteronomio 18. Dice,
Se me ha perdido. Cuando hayas, eso es a partir del verso 9, cuando hayas entrado en el país que el Señor tu Dios te va a dar, esto le decía Moisés a Israel, no imites las prácticas abominables de aquellas naciones, que no haya entre vosotros quien inmole en el fuego a su hijo o hija, porque lo hacían muchas religiones de esa época, lo hacían como ofrenda a los dioses. Para que los dioses le dieran un favor, tenían que ofrecer a uno de sus hijos y meterlos en hornos de fuego como ofrenda. Y pensaban que iba para el cielo, para un paraíso. Ni quien practique la adivinación, el sortilegio, la brujería o la hechicería. Que nadie haga conjuros, consulte a espíritus y espectros o evoque a los muertos. El Señor detesta a quienes practican estas artes precisamente por estas costumbres abominables. El Señor, tu Dios, expulsa de tu presencia a estas naciones. Sé completamente fiel al Señor, tu Dios, a Jehová de los ejércitos. Dios es poderoso. Cuando yo escuchaba de Cristo, yo había hecho tantas cosas en la parte espiritual, aunque yo me consideraba una bruja buena, porque yo decía que todas las cosas las hacía en el nombre de Dios y era nada más alejado de la realidad, porque estaba haciendo algo que estaba en contra de Dios. Yo escuchaba mucho la palabra de Dios porque me gustaba escucharla y tenía mis amigos, hoy pastores en Venezuela, y una hermana que amo mucho, que tiene muchísimos años en el Señor, y ella siempre me hablaba del amor de Dios en nuestras vidas y de la misericordia de Dios y de la redención en Cristo, a través de Cristo, el perdón de los pecados. Pero yo pensaba, por tantas cosas que yo había hecho, aunque yo no había hecho cosas de asesinar a alguien o que a alguien le pasara algo malo, me sentía tan mal porque me confrontaba esta palabra de Dios que era abominación ante Dios. Entonces yo pensé que Dios no me iba a perdonar. O sea, yo no veía que Dios me iba a perdonar esto. Y me sentía avergonzada. Y yo decía, bueno, nada, soy destinada al infierno. Y lo decía así como, no importa, voy a estar en el infierno. Bueno, aquí estamos al aire libre con nuestros mosquitos. Pero entonces, fíjense, no es el infierno hecho para nosotros, sino para los malos, para el enemigo, para el diablo. Y si hoy te habla Dios para que tú salgas de esa vida, para que tú reconozcas lo que está mal delante de Él y te arrepientas y lo recibas como tu Salvador, entonces porque Dios todos los días de tu vida te está dando la oportunidad para que tú vayas al cielo con Él. Es para que tú seas perdonado y seas redimido, para que tengas una nueva vida en Él, para que vivas una nueva vida como yo vivo una nueva vida en Él. Agradezco a Dios por eso. Fíjense, yo conocí al Señor de esta forma. A mí me predicaban y yo solo escuchaba, pero un día Dios decidió liberarme. Y ese día recuerdo que yo tenía mucho miedo y tenía mucha angustia y quería salir corriendo de ahí, porque yo estaba en una reunión donde estaban predicando y yo me quería ir de ahí y era en la oficina donde yo trabajaba. Entonces me dijeron, Moraima, déjame orar por ti. Yo dije, estoy muy apurada. Y me dijeron, déjame orar por ti. Entonces allí me impusieron las manos y solo estaba mi mamá, eh, el pastor de Venezuela y otra hermana que iban a orar por mí, y ellos empezaron a orar por mí y yo me empecé a sentir mal y empecé a sentirme cuando iba a transportar, porque yo llegué hasta transportar cuando crecí, cuando me hice mujer, y empecé a transportar ahí cada uno de los demonios. Yo estaba muy avergonzada porque yo no sabía, yo decía, no puedo controlar mi materia, porque así es en el espiritismo. En Venezuela le dicen materia a la persona, el cajón. Entonces ellos rezan, fuman tabaco y te echan alcohol y te echan esencias y empiezan a invocar los espíritus, a tocar tambores para que bajen los espíritus y entren los espíritus que ellos invoquen, o para ver cuál espíritu quiere bajar para hablar y dar un consejo o para ayudar a la gente o no sé qué, y hacer la cantidad de cosas que hacen y adivinarte, a decirte tú,
te odian, tu marido te monta cacho, porque eso es lo que te dice un brujo. Tu marido te monta cacho, en tu trabajo te quieren votar, tú hablan mal de ti allá, tu vecina te está echando brujería. Eso es lo que hace el diablo, mentir. Sí, puede ser que te digan, tu marido te está montando cacho, que no sé qué, y es verdad, y es verídico. Pero el diablo, acuérdese que el diablo, nunca olvides que el diablo quiso ser Dios y por eso el Señor lo echó. Hubo guerra en el cielo y el diablo fue echado y toda la gloria que él tenía, Lucifer, que el Señor lo reprendió y toda la gloria que él tenía, la perdió y fue echado. Entonces vino a la tierra para desviar a todos los hombres, para engañarlos, para que no pudieran tener la gracia de Dios, que es el perdón de pecados a través de Jesucristo, para que no se acerquen a Cristo. El objetivo del diablo es no te acerques a Cristo, no te acerques a Cristo. Y el diablo sí te va a decir algo que sí, el marido te está montando cacho, la vecina te está echando brujería, tu suegra te odia. Y date cuenta que todo lo que dicen es, es intrigante, es intrigante y te causa división y tú sales amargado o decepcionado porque te enteraste de cosas terribles que sí pueden estar pasando. Pero el Señor actúa de una forma, Él es Dios todopoderoso y Él nos ama a todos. Entonces no te dé rabia que Dios ame a todo el mundo y también a tu enemigo o también al que te está haciendo daño. Dios nos ama a todos, pero Él nos llama y pocos son los elegidos, como dice la Biblia. Lo que te quiero decir es que Dios actúa de la siguiente forma. Aunque yo era bruja, mi vida estaba arruinada. Aunque yo era bruja, mi vida estaba arruinada y atormentada. Era una mujer atormentada. Atormentada. No podía, como les estaba contando al principio, no podía ni siquiera dormir porque escuchaba cosas y siempre estaba con cosas. El Señor es todopoderoso y actúa de una forma distinta. Si tienes problemas en tu hogar, entonces pon en las manos del Señor tu hogar. Nosotros somos unos afanosos que queremos arreglar las cosas con nuestras manos, pero si nosotros confiamos en Dios, entonces las cosas van a mejorar, porque Dios hace las cosas perfectas y completas. Dios obró en mi matrimonio y lo puedo decir, esposo. Mi esposo, que él me vio en todas mis etapas, me conoció siendo yo espiritista, me conoció cuando yo destruí el altar y me convertí al Señor, cuando supe la verdad, que ya les voy a contar, y ahora en el Señor tantos años, y fíjense, Dios ha restaurado nuestro hogar. Yo no convencí a mi esposo de Cristo. Yo solamente amé a Dios desde que Él vino a mi vida y yo solamente vivía en una nube rosada de Dios y en esa nube me quedé. Y Dios le creí a Dios cuando me dijo, tienes problemas con tu familia, déjamelas en mis manos. Tienes problemas con tu esposo, déjalo en mi mano. O sea, Dios no es malo. Dios no va a venir a destruir tu vida. Mucha gente le da miedo decir, es que dejarle las cosas en las manos a Dios es desconfiar del que creó todas las cosas. Y entonces si desconfías en Dios, dudas de Dios, no crees a Dios, lo estás ofendiendo, porque Él es poderoso. Él es poderoso y Él nos ayuda en muchas cosas. Viene alguien por ahí. Hola. Entonces, les sigo contando. Cuando estaban orando por mí, una señora que eh, va a agarrar higos, ay, sus gallinas. Bueno, entonces, como les estaba contando, cuando estaban orando por mí, empecé a sentir que iba a transportar y no podía controlar mi materia y tenía mucha vergüenza. En ese momento, todos los espíritus que yo bajaba, todos se rebelaron, pues, y yo tenía mucha vergüenza y no podía controlar mi cuerpo. Hasta que caí al piso y no supe más de mí, me dice mi mamá. Pero cuando yo me levanté, eh, tenía muchas ganas de llorar y escuché a mi hermana
en Cristo, que ella hablaba en lenguas, ella estaba hablando en lenguas, es un don espiritual. Cuando la persona, Dios añade dones y uno de sus dones es una lengua espiritual que es un lenguaje conocido en el mundo, es un lenguaje, un idioma, o es un idioma que nadie conoce, sino que es un idioma para tú orar a Dios. Es un don que Dios da. Y yo la escuchaba que ella estaba hablando en lenguas y nadie la entendía. Pero yo en ese momento yo sentí, yo sabía lo que ella me estaba diciendo. Y yo lloraba porque Dios era, o sea, lo que ella me estaba diciendo era que yo esperé tanto este momento. Yo esperé tanto el momento en que estuvieras aquí. O sea, yo quería ayudarte, yo he venido a salvarte. Escuché cosas que yo, o sea, que son hermosas. Y me levanté del suelo y me levanté y cuando me levanté del suelo, yo me sentía, yo dije, me siento mejor de que me fuera, como que si me fuese echado un baño de guayaba, porque los brujos creen mucho en que un baño de frutas de guayaba, pues te despoja de todo lo malo y te deja liviano y te quita toda la negatividad. Entonces yo dije eso porque me sentía como nunca, no sé, como cuando estaba súper pequeñita, antes de que me endemoniara. Y lo primero que hice yo fue ir a verme en el espejo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba ya que empecé a aprender y a tener que empecé a estar más endemoniada, cuando empecé a estar más y más endemoniada, que ya era una mujer adulta que tenía 20 años, yo me veía fijamente en el espejo y yo no podía ver mi rostro. Saben que si te ves directamente en el espejo se empieza como todo a poner oscuro. Y yo tenía miedo de ver algo ahí. Y yo quitaba la vista porque que veía era un humo negro en mi cara, no me veía mi cara. Y entonces yo nunca me veía fijamente a los ojos y me daba miedo. Lo primero que yo hice cuando me levanté del piso fue ir al baño y verme fijamente en el espejo. Y yo dije, ya, soy libre, soy libre. Y entonces agarré y me fui, claro, oramos, y me fui y eran ya las 12 de la noche, tenía muchos problemas con mi esposo, ni siquiera había llegado a la casa. Y lo primero que hice fue llegar y destruir un altar que tenía una habitación grandísima con imágenes grandísimas que me habían regalado la gente de agradecimiento y las rompí todas. Una de ellas me costaba mucho reventarla y rompí los libros, me habían regalado trajes y cosas traídas de la India y todo lo rompí. Tenía instrumentos musicales, los rompí, yo no dejé nada. Aunque me decían, pero los instrumentos los fueras guardados que te podían servir, porque a mí me gusta mucho tocar, ejecutar la tambora. Yo no, en ese momento no, yo quería destruir todo eso y destruir los libros que yo leía, porque nadie leyera esos libros, que nadie tomara una de esas imágenes y la recogiera como que si esa imagen los va a ayudar. Y destruí todo eso lo destruí. Después empezó un proceso que después les iré contando, un proceso en el que yo quería saber de verdad, conocer más a Dios, y fue un proceso íntimo con el Señor, donde yo le decía, Dios mío, yo quiero conocer al Dios de verdad, al Dios que abrió el mar, el de la Biblia, yo no quiero estar en una religión equivocada por tantas cosas que a uno le dicen, ¿saben? Y, y para contar esto porque no sé si sigan luego viendo los demás videos, si quiero contar completo, es esto, que se me vino a mi mente como la palabra Oseas 2:18. Se me vino a la mente esta palabra, que no, déjame buscar mi Biblia, porque no, claro, no lo quería contar, pero sí lo cuento ahorita, porque no sé si después las personas ven este mensaje y ya después no quieren ver más o saben, porque uno es así, pero solo quiero decirles que esto es serio. Hay muchos brujos, yo conocí brujos que lo que hacían era mentir, pero yo sabía que no tenían, yo sabía cuando estaban haciendo actos de mentira. En Venezuela le dicen plataneros, que hacen como que si tuvieran un espíritu y no tienen ningún espíritu. O que
o que te están haciendo adivinación con tabaco, y entonces empiezan a hablar de lo que estás viviendo en ese momento porque han estudiado tu vida y saben todo el chisme, y entonces te dicen todo por el tabaco, pero lo que ya saben. Entonces ya yo sabía quién en verdad sí estaba endemoniado o quién era en verdad era brujo y quién no. Y entonces, claro, porque estaba endemoniada, sabía quién tenía diablos. Pero, o sea, les digo esto porque muchos brujos pueden embaucarlos y robarlos, y otros más pueden tener demonios que cuando tú los consultes, esos demonios los comparte contigo. O sea, los abres la puerta al diablo para que vaya a tu casa y la destroce. Eso es mentira, que si tú te echas un bañito o usas eh, una cosa aquí para que, no sé, sortilegios, se me olvidó, una prenda para que no te caiga mal de ojo y no te caiga pava ni envidia. Entonces tú lo que estás es, eso no tiene ningún poder, claro, no tiene poder, porque dime si un demonio, tú le vas a decir, demonio o espíritu tal, te prendo esta vela para que tú vayas y atormentes a esta persona que me está haciendo mal, o espíritu tal, amansa a tal persona para que vuelva a amar a yo no sé quién, haz que la ame, haz que nunca la olvide, haz que no pueda vivir sin ella. ¿Ustedes creen que el diablo decía, ay, sí, yo le voy a hacer caso a esta persona porque ella es poderosa, porque ella me fumó un tabaco y me puso alcohol y me puso una vela y yo necesito eso? Es mentira. Lo hace manipulando para que tú seas un esclavo, para que tú siempre, el diablo, fíjense, el diablo es mentiroso y es un ladrón. Es un ladrón y hace todas esas cosas para que la gente lo haga creyendo, y son esclavos porque tienen que siempre estar fumándole un tabaco y tienen que prenderle una vela, porque si no, como los santeros que no pueden dejar de usar yo no sé qué, porque si no, entonces el santo se molesta, porque saben estas cosas. Entonces, tú caes también en eso de convertirte en un esclavo, que siempre tienes que hacer esto, que siempre tienes que usar aquello, que tienes que echarte aquello, que tienes que decir yo no sé cuántas palabras para protegerte. No es así. Es una esclavitud para que estés en ese círculo vicioso, en esa cueva del mal, esa cueva de mentira, porque no se te arregla la vida nada. Puede que tú veas, ay, mira, ve, sí, amarró al esposo y ahí lo tiene, pero eso tarde o temprano se va a acabar. Ay, vuélvelo porque se está volviendo a poner mal el hombre. Lo que viene el enemigo es a destruir tu matrimonio. Entonces viene y te ves, y tú ves que te está resolviendo lo del matrimonio, pero entonces tus hijos se pierden. Claro, porque tú le abriste la puerta al diablo para que devore tu hogar. Y ahí se burla de ti, porque el que te está destruyendo tu hogar es al que tú vas a decirle que te lo arregle. En cambio, yo aprendí con el Señor que todas mis cargas se las dejará a Él. Él me dijo, ¿tienes problemas con tu esposo? Déjamelo a mí, sírveme, escúchame, créeme. Y yo le creí totalmente, le creí, porque me asombró lo que él hizo, me asombró tanto. Fíjense, o sea, ya voy a terminar, le voy a leer lo que Dios me dijo. Y yo lloré mucho, porque yo pensaba que estaba loca todavía. Y incluso, bueno, después les contaré porque si no hablo mucho. Lo voy a buscar. Déjame buscarlo en la que yo leí en ese tiempo, que era una Reina Valera, porque era la Biblia que había en la casa, y yo la abría en el Salmo 91 para que no me cayera ningún mal. Mire, cuando usted cree en Dios, a usted no le va mal. O sea, uno va a tener problemas, uno se va a enfermar y todo eso, pero en el sentido de que no necesitas un amuleto, no necesitas hacer ningún sortilegio, ni tener un salmo anotado metido en una bolsita con esencias en el bolsillo. No necesitas nada de eso. No necesitas poner la palma bendita detrás de la puerta. O sea, son cosas, son creencias que le das poder y no sirve de nada. Es como nada, es inanimado. No sirve, no tiene poder. El que tiene poder es el que creó todas las cosas y te creó a ti y a mí. Ese sí tiene poder. Y cuando tú confías en él, por su sangre somos salvos y sanos.
No, nosotros en el mundo no dejamos de tener problemas. Yo tengo muchos problemas, pero yo estoy feliz porque yo tengo un Dios poderoso y yo sé que Él me ayuda y yo sé que Él me va a proveer. Yo sé que el Señor está haciendo en mi vida, está obrando, aunque yo no vea, porque yo no necesito que Dios me dé explicaciones de lo que va a hacer en mi vida. Si Él me creó, Él sabe qué cosas buenas son para mí, es mi papá. Si nosotros siendo padres sabemos qué cosas buenas darán a nuestros hijos siendo malvados, ¿qué más? Dios mío, Él es bueno y es nuestro Padre. ¿Qué cosas buenas nos va a dar Dios si Él es bueno? El Señor dijo así, yo busqué Oseas, pero yo no conocía la Biblia. Yo dije que ya me había vuelto loca porque en ese tiempo había, decían mucho Oseas, porque estaba de moda una serie que la muchacha decía mucho Oseas, y yo pensaba que yo estaba ya tostando. Entonces, Oseas 2:18 sí existía y ya ahí me asombré. Es un profeta del Señor que Dios le mandó a casarse con una mujer prostituta para él mostrar el amor y la misericordia, para dar a demostrar el amor y misericordia que tiene con Israel, haciendo como si Israel fuera prostituta con él, porque cuando nosotros creemos en otras cosas que no tienen poder sobre Dios, es una ofensa para Dios cuando él es el que hizo todas las cosas. Esta es la palabra, 2:18 en adelante, dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves. Esto es antes, disculpen. Déjame buscar aquí, porque voy a leer lo más, a ver que yo lo tengo marcado. Ajá, desde el 13. La castigaré por los días en que incensaba a los Baales. O sea, los Baales son otros dioses. Y se adornaba de sus arcillos, de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, por puerta de esperanza. El valle de Acor es como el valle de la muerte, porque allí se abrió la tierra y se tragó a una familia entera de israelitas porque robaron, porque desobedecieron a Dios en aquel tiempo. Ahora vivimos en la gracia. No significa que tenemos el permiso de ir pecando cada rato. No, no tenemos que ser tan eh, no arrogantes y desobedientes con el Señor, más bien ser agradecidos por su gracia. Allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, refiriéndose a Israel. Pero porque yo veía esta palabra para mí, por esto decía, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa esposo mío, mi marido, y nunca más me llamarás Baali, o sea, como mi señor, es decir, como uno llamaría a cualquier dios, sino mi esposo, en el sentido de mi señor, de una forma más íntima, porque quitaré de su boca, esta es la palabra, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más mencionarán sus nombres. Quitó de mi boca los nombres de esos otros dioses. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, las aves del cielo y las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura, que es la promesa del Señor de nuevas tierras, nuevos cielos, para todos los que creemos en Cristo y le obedecemos. Y después dice esta palabra que me quebrantó tanto y cuando estoy triste, la leo para recordarme lo que Dios dijo y prometió y lo cumplió. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-ruhama y le diré, o sea, tendrá misericordia de un pueblo que no era su pueblo. O sea, tendría misericordia de mí que yo no era su pueblo, era espiritista, abominación para él. Y
le diré lo a mí, o sea, le quitará ese nombre de no eres pueblo mío, y ahora te diré que eres mía. Lo a mí, tú eres pueblo mío. Y él dirá, o sea, yo diría, o nosotros, lo que conocemos entonces a Dios, que empezamos a conocer su amor, que Él nos revela su amor y lo aceptamos y lo recibimos, decimos, Dios mío. Y Él dirá, Dios mío. Entonces, para mí esto fue tan hermoso lo que hizo Dios, porque me habló cuando yo le decía, yo en intimidad, pues, yo estaba llorando y yo decía, Dios mío, yo no quiero ir porque me decían, ay, ahora hay que cristiana evangélica y se burlaban o me decían muchísimas cosas y me decían, ay, esa gente que no sé qué, lo que hace es quitarte el diezmo, es boba, te vas a meter en eso, quédate así. Y entonces tenía la cabeza así, a pesar de que Dios había hecho esa obra poderosa conmigo porque yo sé que me liberó, yo lo sé, ya no escuchaba más las voces, ya no veía más nada, yo sé que me la había liberado, pero igualmente la gente, el diablo envía aquella voz para que tú dudes. Entonces yo lloraba y le dije al Señor que yo quería conocer ese Dios de la Biblia, el que abrió el mar. Yo no quería estar en una religión falsa, yo quería estar con el verdadero Dios. Y Dios en todo ese tiempo, desde ese momento, me mostró su gloria, me enseñó a andar en él. Jesucristo dijo que yo seré su maestro y es así. Él me enseñó a descansar en él me enseñó, me ayudó. Mi vida ha sido sana y salva. Mi hijo, mi esposo, mi familia. Entonces todo ha sido hermoso y cada vez yo digo, Dios mío, si fueras llegado antes a mi vida, fuera sido maravilloso, pero Dios llega siempre a tiempo. Si crees en Dios, fíjense, esta palabra que quiero compartirles antes de irme, en primera de Pedro 5:8. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es lo que les decía, todo esto, aléjense de todo esto, de la adivinación, de todas estas cosas, porque Dios nos da esta advertencia, no le afecta a Dios realmente, Él es poderoso, Él puede hacer levantar de las piedras nuevos hijos, como decía Juan, Él puede de esas piedras hacer nuevos hijos, hijos de Abraham, sino para ti, para salvarte a ti, porque cuando tú haces o consultas con adivinos, entonces esos demonios tú le estás abriendo la puerta, dándole permiso para que actúen en tu casa. Y por último les comparto esto. En Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Dios es uno y es todopoderoso. Haces bien. Si tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan en el infierno. El diablo sabe que hay un Dios y tiembla en el infierno con todos sus demonios. Entonces, él hace que tú dudes del poder que puede hacer, de lo que puede hacer Dios en tu vida, que tú dudes de todo lo que hace Dios, que tú dudes que Dios no puede, no, o no quiere ayudarte y que Él tiene la solución rápida. Pero cuando tú crees, Él tiembla en el infierno, porque el Señor lo reprende y te libra de su maldad. Dios me libró. Hoy soy una mujer libre gracias a mi Señor y le doy gracias. Gracias al Señor que me liberó, que ya yo no soy esclava del diablo, de ningún espíritu de adivinación, que yo no soy esclava del espiritismo, que yo no soy esclava de nada de eso y que sí lo practiqué, sí lo practiqué. Y si yo fuera conocido antes al Señor, me fuera ahorrado tanto dolor y tanta miseria, porque sí, nosotros sufrimos, no estamos exentos de sufrir. Nosotros nos puede dar COVID, nosotros nos puede dar viruela del mono. Nosotros nos caemos y nos golpeamos y nos duele. No estamos exentos de las cosas que suceden en este mundo, pero sí Dios nos guarda y todos los días oramos y le pedimos que nos libre de todo mal y de toda gente mala, porque hay gente que no, definitivamente cree en Dios y ya ellos se van a su condenación solamente porque no creen. Porque ¿cómo puedes dudar de lo que Dios ha hecho?
de lo que Dios ha hecho, y todo lo que ha hecho se ha cumplido. Como el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando le fue a Capernaum, que eso es uno de los primeros videos que que hicimos acá. El Señor fue a Capernaum cuando inició su ministerio. Jesucristo fue a Capernaum para iniciar su ministerio. Allí Él iba a mostrar su gloria, sanando y liberando a la gente que estaba perturbada por demonios. Y la gente igualmente estaba viendo la gloria de Dios y no creía, porque decía, pero ese Jesús es ese que es pobre, que es hijo de José y María. Y no le creían, nada más por ser el Jesús, y era conocido. Era el que nació allá en Nazaret, ese muchachito que, ¿sabes? El de José y María. Entonces, cerraron su corazón a creer al Señor, y Dios allí, pues el Señor Jesús allí hizo su mayoría de los milagros. ¿Y qué hizo? La condenó. La condenó y dijo, fuiste alzada hasta el cielo, porque allí empezó el ministerio de Jesucristo. Pero ¿qué sucedió? Ellos no quisieron creer, ahora va a ser hundida hasta el infierno, que lo dice en Mateo, en todos los evangelios, porque allí habla del ministerio de Jesús. ¿Y qué es Capernaum hoy? Piedra sobre piedra. Es una ciudad marítima, era una ciudad marítima de muchos, muy comercial, porque allí llegaban muchos marineros, había mucho comercio marítimo. En esa época era una ciudad que hoy pudo estar en pie como esta ciudad, como Lisboa y todas las ciudades marítimas, porque donde hay mar, agua, entonces hay vida y hay comercio. Y hoy es piedra sobre piedra. Se cumplió la palabra del Señor. Y así se ha cumplido en muchísimas cosas, como lo que vemos hoy también. Habrán guerras, habrá pestes, todo lo que dijo el Señor se está cumpliendo. Entonces, cree en el verdadero, en el único Dios, y renuncia a la brujería, renuncia al espiritismo, y no tengas miedo. Yo tuve miedo porque el mismo demonio me amenazaba con quitarme a mi hijo, con arrebatármelo, me amenazaba hasta de muerte a mí, que me iba a pasar algo muy malo. Y yo sentía que me iba a pasar algo muy malo porque era poderoso, pero es mentira, no es ningún poderoso. Es poderoso, es Dios, Jehová de los ejércitos. Y cuando nosotros decidimos y decimos, sí, Señor, yo creo en ti, Señor Jesucristo, perdóname mis pecados, yo renuncio al espiritismo, yo renuncio a la santería, yo renuncio a la adivinación, a todas estas cosas, libérame, Jesucristo. Yo quiero que tú habites en mi corazón y que escribas en el libro de la vida mi nombre y no lo borres jamás. Ayúdame, yo quiero ser libre de todo esto, hazme libre. El Señor te libera y el Señor te guarda, porque Él es fiel. Él es fiel y el diablo no te puede tocar, no podrá tocarte. Es un mentiroso, que el Señor lo reprenda. Damos gracias al Señor por este tiempo y le pido al Señor que revele en tu vida su amor, que revele en tu vida su verdad, y que te haga libre de todas estas cosas, y que en este tiempo puedas tener el valor de levantarte en el nombre de Jesús y renunciar a la adivinación y a todas estas cosas, y a visitar brujos y a utilizar cosas de brujería. El mejor consejo es buscar de Dios. Tomas todas esas cosas y tirarlas a la basura, porque el Señor es Dios todopoderoso sobre toda la tierra y el cielo y lo que hay debajo. Dios es el Señor. Les dejo, gracias, para cuando estén escuchando este video, y los dejo acá y les comparto una canción hermosa de Marcela Gándara. Gracias. Dios les bendiga. Compartan este video y síganos. Les vamos a estar, les seguimos allí. Síganos allí en Instagram, Derribando F. Allí están en el cintillo. Derribando Fortalezas en TikTok, y en YouTube Derribando Fortalezas, y bueno, por acá por mi Facebook. Compartan para que y puedan hacer sus preguntas. Compartan y pueden hacer sus preguntas, que yo voy a estar pendiente de sus mensajes, voy a estar escuchando y voy a estar ayudando. Les dejo allí con el video. Dios les bendiga.
ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Con esto podemos hablar.